Quina Sum. Viva Cristo Rey, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este Café con Vicente, a esta edición de nuestro programa tan entrañable, en el que, como saben, compartimos un rato de charla, un rato de fraternidad con gente que es importante para nosotros, que puede aportarnos muchas cosas a nuestra lucha. Y hoy es un programa, disculpen, muy especial para mí. Hoy tenemos aquí en un Café con Vicente a Carlos Núñez. Carlos, buenos días. Buenos días. Feliz Natividad al Señor. Feliz Navidad, lo primero, así es. Carlos Núñez, como casi todos ustedes saben, y quien no lo sepan se lo voy a decir ahora, es miembro del equipo asesor de Adoración y Liberación, es nuestro poeta de referencia, tiene a su cargo la sección del portal Adoración y Liberación, Poesía que Construye, donde nos regala unos versos siempre entrañables y maravillosos. Y aparte de eso, pues para mí es pues un gran amigo, un gran hermano y casi hasta un padre espiritual y hasta mi médico de cabecera, porque es quien atiende mis cosas de salud muchas veces y me dice cómo tengo que cuidarme, ¿verdad, Carlos? Así es. Carlos es un... Con pocos frutos, pero así es. Carlos es un hermano entrañable, es un compatriota mío de España y desde el principio ha estado apoyando el proyecto de Adoración y Liberación. Yo lo conocí cuando empezaba a hacer entradas escritas en Adoración y Liberación y él hacía unos comentarios que a mí me llamaban mucho la atención porque prácticamente al segundo hacía un comentario sobre el tema que estábamos hablando en forma de verso. Yo decía, este señor está muy inspirado por el Espíritu Santo y desde luego yo creo que es así. Es un hermano muy querido y además hemos intentado durante mucho tiempo hacer esta entrevista, por unas cosas u otras no se ha hecho. Y no es casualidad, creo yo, que la hagamos el día de Nochebuena, ¿verdad, Carlos? Sí, ya sabes que se dice que no hay coincidencias, sino Cristo incidencias. Exacto. Así es, y sin duda que esta es una de ellas. Muy bien, Carlos, pues venga, vamos a charlar un ratito. Yo, si me permites, quisiera comenzar la entrevista con una pregunta un poco personal, a ver qué te parece. Carlos, tú que tienes esa fe tan férrea, tan profunda, que a mí muchas veces me conmueve, ¿has perseverado siempre en la fe o eres un converso? Bueno, vamos a ver. Yo, desde que tengo uso de razón, puedo decir que el Señor y su Iglesia me han fascinado. Creo que a medida que me crecían los dientes, que me crecían los sentimientos y que me crecía el raciocinio, tenía una inclinación inmensa por todo lo relacionado con el Señor. Hasta el punto de que desde que tengo uso de razón, yo siempre decía que quería ser sacerdote. Eran tiempos en los que parece que pues el único modo de seguir en serio al Señor era hacerse cura o monja. Bien, eso, estuve mucho tiempo perseverando en eso. En mi casa, a pesar de que eran muy religiosos, lo descartaron por completo y me llega a la adolescencia donde conozco un determinado movimiento en que descubro que efectivamente la santidad y el seguir al Señor es algo para todos, que no es necesario ni muchísimo menos ser cura, ni ser monja, ni ser especialmente consagrado para seguir al Señor. Por una razón, la mayor consagración es el bautismo. En el bautismo recibimos una consagración especialísima por la que somos enteramente del Señor. Entonces, lo único que tiene que hacer un católico es precisamente abundar en ese bautismo que un día recibió, perseverar en él y eso, ahondar hasta las últimas consecuencias en las implicaciones que recibir el agua bautismal, recibir a esa tercera persona de la Santísima Trinidad tan amadísima por mí, pues es más que suficiente, sobra y basta. Quizá
después de caer en esa cuenta, he desarrollado un amor especialísimo por los santos y santas laicos. No son muchos, pero los que son grandiosos y especialmente significativos para los tiempos en los que vivimos. Tiempos de laicos, y eso no es una frase dicha. Hoy por hoy, por gracia de Dios, la fe se conserva mucho mejor en un reducto laical que, entre otras cosas, tiene la ventaja de ser muchísimo más libre. Un laico no tiene por qué tener miedo a ninguna pena canónica que de hecho le puede llegar. Yo cualquier día espero un dron con mi anatema, pero en fin, es mucho más difícil porque, entre otras cosas, porque no comemos de la fe. Una de las cosas tremendas en el mundo clerical es que desgraciadamente, y eso no es cosa de ahora, siempre ha ocurrido, demasiadas personas no sirven al altar, sino que se sirven del altar. Los laicos, esa servidumbre no la tenemos. Estamos totalmente libres para seguir a nuestro Señor, pase lo que pase, caiga quien caiga. Eso para mí fue un descubrimiento magnífico. Me hizo, ya digo que eso me ocurre en la adolescencia, gracias en concreto al Opus Dei al que no pertenezco, pero que sin embargo me considero un hijo heterodoxo del Opus Dei. Me digo a veces bromeando que soy como Ismael, el hijo de la prostituta, pero tan hijo de Abraham como lo era Isaac. Entre otras visiones grandes que me da el Opus Dei es precisamente descubrir esa llamada universal a la santidad, que además en momentos en los que parece que lo mayoritario y lo democrático prima tanto, pues que la gente caiga en la cuenta de que la inmensa mayoría de la Iglesia Católica somos laicos. Así es. Qué maravilla. Qué clase más sencilla, más rápida y más válida de teología en el papel de los laicos nos acabas de dar, Carlos. Es importantísimo lo que has dicho. Fijaos, hermanos, que ha dicho Carlos dos cosas que me han llamado profundamente la atención. El amor que tiene él por el papel de los laicos en la Iglesia, que entre otras cosas es lo que da sentido a la labor que desarrollamos en Adoración y Liberación, formada por laicos, formada por unos cuantos locos enamorados de Cristo, que entendemos que hay que hacer las cosas solo por Cristo, con nuestros errores y nuestros fallos, que serán muchos, pero con la libertad de los hijos de Dios. Qué bien lo has explicado. Y después me ha llamado la atención, Carlos, eso que has dicho. Esperas cualquier día un dron con tu anatema. La verdad es que yo también, pero yo alguna vez lo hemos comentado, Carlos, entre medio broma y medio serio. Yo creo que hoy una excomunión venida de Roma casi sería una entrada directa al cielo, ¿no? Pues sí, verdaderamente sería un galardón. Pocas cosas tan edificantes en momentos convulsos como conocer historia de la Iglesia. A la gente le recomiendo muchísimo, muchísimo estudiar en profundidad la historia de la Iglesia porque tiene una ventaja, es un antidepresivo maravilloso. En 21 siglos han ocurrido cosas terribles por parte de la jerarquía eclesiástica. Cuando se ha sobrepasado, lógicamente el Señor no les dio a la Iglesia jerárquica un poder omnímodo, según el cual pueda saltarse a la torera al mismísimo Señor. No. Entonces, siempre que ese poder en lugar de usado, lo han abusado, han cometido verdaderas tropelías. Hay montones de excomuniones que al final se ha visto que eran verdaderos atropellos. Por eso ni tú ni yo podemos tener el menor miedo de lo que diga el Mindundi de turno, por mucha mitra o mucha tiara que se calce. Así es. Me encanta la libertad con la que se expresa Carlos al respecto de la jerarquía, teniendo claro cómo lo tiene, y esto siempre lo hemos compartido, de que la jerarquía ocupa el papel que ocupa en la Iglesia, pero que cuando la jerarquía va contra Dios, nosotros estamos con Dios. Y eso es una cosa que es evidente y que estamos viviendo
en estos momentos de una forma muy apremiante. Has nombrado, Carlos, una cosa que también compartimos. Compartimos muchas cosas. En algunas cosas a veces disentimos y como buenos hermanos no nos peleamos nunca, pero bueno, tenemos nuestros debates, ¿no?, internos. Pero en el 99% de las cosas, mi hermano Carlos y yo estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en una que has nombrado que para mí es entrañable. Yo tampoco soy del Opus Dei. Muchas veces a mí también se me ha preguntado, Vicente, ¿tú eres del Opus? No, Vicente no es del Opus Dei, pero comparto con Carlos el sentirme hijo de San José María Escrivá, hijo espiritual, porque San José María Escrivá, hablo del santo, hablo de esa figura grande para la Iglesia Católica, nos regaló un concepto que, aunque está implícito ya en lo que es el sentido y el papel del católico en la Iglesia, hacía falta que alguien lo pusiera en el papel y en el corazón, y es esa llamada universal a la santidad, que no es una idea original, insisto, de fondo de San José María, pero que sí que creo que es el que la hace llegar de verdad a todo el mundo. Y evidentemente esa llamada se nota en tu forma de actuar y de entender lo que es el papel del católico en la Iglesia, y que también compartimos. Es especial para ti, ¿verdad?, la figura del padre San José María Escrivá. Pues sí, no, efectivamente. Aparte de que creo que no he conocido a ningún comunicador, ningún director que te ponga, lo voy a decir en términos taurinos, que tenga el buen torero, es el que sabe llevar al toro, ponerle en sitio, San José María a cada uno, de un modo personalísimo, le sabía poner en suerte ante el Señor. Luego, el que entra a matar es el Señor. Pues San José María era un maestro en eso. Daba unos capotazos impresionantes. ¿Cuántas veces, cuando yo en mi adolescencia hacía oración, sin saber siquiera quién era San José María, pero gracias al buen director que tenía, con un librito de San José María que todos conocemos, que es Camino, yo notaba ante el sagrario pues una especie de ménage à trois, donde estaba el Señor en el sagrario, San José María soplándome cosas a las espaldas, y yo entre uno y otro aprendiendo, alabando, adorando, formándome. Eso solo, al menos en esa profundidad, yo solo lo he conseguido con San José María Escrivá. En eso es un maestro de maestros. En lo que hablábamos, pues efectivamente, él descubre, hay algo que no obstante, a ver, quién tuvo retuvo. La Iglesia ha tenido muchos años de clericalismo, y a mi modo de ver, en el mismo camino se desliza algo que a mí no me gusta. Los laicos como clase de tropa. Pues no somos clase de tropa para nada. Volviendo al clericalismo, volviendo a la Iglesia docente y a la Iglesia jerárquica, hay que ir, y hoy en día es época de ir a los padres, hay que ir a Gregorio Magno y hay que hacerle convencer al clero, especialmente al clero jerárquico, de que son siervos de los siervos de Dios. Es decir, ellos están sirviendo a Dios y sirviendo a sus dirigidos. Y si no hacen eso, están haciendo el indio. Están abusando de algo que el Señor les ha dado para la salvación de los demás, para que los demás, volviendo a esa imagen taurina, para poner a las personas en suerte, porque al fin y al cabo sí somos Iglesia, por supuesto, pero cada persona, eso lo describió muy bien Benedicto XVI, cada persona con el Señor es una relación personal y única. Una vez le preguntaron a Benedicto XVI que cuántos, por supuesto el camino con mayúsculas es el Señor, ¿cuántos caminos hay para el Señor? Y dijo, tantos como personas. Cada relación entre el Señor y cada alma es única. Como es única la que tiene un marido con su propia mujer, una mujer con su propio marido. Eso hay, por supuesto, una zona común,
que todos tenemos, pero hay una zona personal. Hay una zona personalísima de una intimidad que a veces nos da hasta pudor hablar de ello, pero que es algo que ocurre entre el Señor y cada uno de nosotros. Así es, Carlos, así es. Esa relación de amistad y de amor personal con Dios que ya también intuyó Santa Teresa, ¿verdad? Que también nos regaló. Tan maravillosamente la describe Santa Teresa en esa anécdota preciosísima ocurrida en la Encarnación de Ávila, que todavía se recuerda de un modo gráfico. Y va a Santa Teresa por una gran escalinata que hay en la Encarnación, y de repente se encuentra con el Señor, y el Señor le dice: ¿quién eres tú? Y ella dice: pues yo soy Teresa de Jesús. ¿Y quién sois vos? Y el Señor le dice: yo soy Jesús de Teresa. Eso es una relación única. Preciosa, preciosa. Preciosa. Eso, a día de hoy, en esa escalinata, hay efectivamente puesto más abajo, como subiendo, una imagen de la santa, de la gran doctora, de la Teresona, como la llamaba San José María, y otra imagen más alta bajando del Señor que se encuentran con ella. Así es, así es. Dos cositas. ¿Qué amor reverencial sentía el padre por Santa Teresa? Eso es así. Cómo entendió que seguro que en el siglo XX hubiera sido una aliada perfecta para San José María, Santa Teresa, ¿eh? Sí, pues sí, efectivamente. Aparte, hay algo que mucha gente no conoce, y es San José María. Cuando tened en cuenta que yo viví los últimos años de San José María, tuve la gracia de conocerlo hasta en persona. Qué maravilla. En San José María, aparte de sus grandes encuentros con tantos miles de personas, siempre encontraba espacios, tiempos para encontrarse con las monjas de clausura. Sabía que es el gran tesoro de la Iglesia. ¿Y con qué fuerza? Hoy en día probablemente la propia obra intente acallarlo o esconderlo. ¿Con cuánta fuerza entonces, que sabía que muchas monjas estaban pervirtiendo por culpa de sus directores espirituales, decía casi a gritos a las madres abadesas con las que se encontraba: madre abadesa, a patadas echen de sus conventos? ¿Carlos? A ver, hemos tenido una pérdida de conexión, hermanos. Vamos a ver si recuperamos la señal. ¿Carlos? Hola, hermanos. Hemos tenido, como os decía, un pequeño corte, un problema en la conexión, pero seguimos, retomamos por donde estábamos. Con la gracia de Dios. Estaba yo comentando a los hermanos cuando se cortó la conexión, que seguro que hay alguien con rabo y patas que hoy está intentando fastidiarnos, pero no lo va a conseguir, ¿eh, Carlos? Por supuesto. Estábamos, cuando se cortó la conexión, hablando de ese cuidado de San José María hacia las monjas. Estabas contándonos algo y ahí se cortó. Sí, contaba que siempre que el padre hacía viajes de catequéticos, aparte de los encuentros multitudinarios que tenía con tantas personas, encontraba espacios y tiempos para encontrarse con las monjas de clausura. Sabía que eran el tesoro de la Iglesia, se apoyaba en ellas, se apoyaba en su oración, y no se cortaba un pelo a la hora de decir a las abadesas que cuidaran muchísimo los directores espirituales que metían en los conventos. Y con su genio, que tenía muchísimo, más de una vez a alguna madre abadesa le decía, en cuanto algún director espiritual le chirríe: madre abadesa, a patadas, a la calle, o acabará con el convento. Qué verdad. Cuánta razón tenía y qué ojo tenía el padre. Carlos, has comentado justamente, tú no perteneces a la obra, espiritualmente pues te sientes muy cercano a ella, igual que yo y otros muchos hermanos católicos.
¿Tú perteneces o has pertenecido a algún carisma? Pues no, precisamente también le debo a la obra eso, el haber descubierto la universalidad que significa el catolicismo. Voy a poner un ejemplo tomado de mi afición a la Semana Santa sevillana. Yo cuando voy y veo las rencillas que hay entre las distintas hermandades, me pongo negro. Yo les digo, os quiero a todos por igual. Todas vuestras vírgenes me enamoran. Todos vuestros Cristos me hacen llorar. Si los carismas de la Iglesia, que son necesarios y que, por supuesto, nacen del Espíritu Santo, los echamos a perder haciendo capillitas, como decía San José María, estamos haciendo el indio. Eso no es. Entonces yo, precisamente, si algo saqué del Padre, fue ese estar por encima de todas esas capillitas, sabiendo que lo fundamental es ser católico, una palabra hoy en día, por culpa del posconcilio, muy en desuso. Esta gente es tan idiota que yo creo que han pensado que católico es reducir, no, al revés, es ampliar, es ser universal, es estar por encima de todas esas particularidades, porque recordemos que, como muy bien se ha dicho, la herejía es siempre un reduccionismo. Tomar una verdad, deformarla, hipertrofiarla, ahí estamos en Chesterton, y hacer de lo que da parte todo. Y yo pongo este ejemplo. Si en un puzzle maravilloso, donde todas las piezas encajan a la perfección, cualquiera de ellas la hipertrofiáramos, la agrandáramos, una de dos, o no iba a poder entrar dentro del gran mosaico que forman todas las piezas, o si obligándola la hacemos entrar, haría que todas las demás saltaran por los aires. Es lo terrible de la herejía. Vittorio Messori lo define estupendamente con lo siguiente. Dice que mientras que la dialéctica de la herejía es el out, o esto o aquello, lo católico es el et. Es decir, por eso el Dios que es uno, pero que es tres. Jesucristo, que es Dios, pero que es hombre. María Santísima, que es madre, pero que es virgen, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente es algo absolutamente integrador el catolicismo. Caben todas esas cosas siempre y cuando cada una de ellas no la hipertrofiemos. Y yendo a los tiempos actuales, precisamente con el papado hemos hecho eso, lo hemos hipertrofiado. Hubo mucha gente, y hablamos de un santo, Pío IX, que se opuso a que se declarara la infalibilidad pontificia, como se declaró en el siglo XIX, pensando que se había vivido 19 siglos sin esa declaración. Yo empiezo a pensar que aquellos críticos tenían razón. Fueron profetas. Vieron que con una declaración semejante estamos poniendo en bandeja de plata un peligro terrible para la Iglesia, que era colocar en la silla de Pedro a un enemigo de la Iglesia y precisamente apelando a ese poder omnímodo que le daba la infalibilidad y sobre todo el mal entendimiento que la mayoría de la gente tiene de la infalibilidad, pues poder destruir a la Iglesia desde dentro. Cada pieza tiene que volver a su justa medida. Y eso es algo que, por supuesto, ha ocurrido en 20 siglos y seguirá ocurriendo. Es siempre una tentación el hacer de cualquier cosa particular, hacerla pasar de parte a ser el todo. Eso es una barbaridad. Sí que puede ocurrir, somos muchos millones de católicos,
que un católico tenga especiales dones para un carisma o especiales, pero nunca, nunca, nunca un carisma puede aplastar al otro. Un matrimonio que están viviendo santamente su matrimonio, no tienen por qué tener ninguna envidia de una virgen consagrada que está en un convento, ni viceversa. Cada uno está cumpliendo una función maravillosa. Si los matrimonios, esa función de procrear hijos para el cielo de la que nos hablaban los antiguos catecismos, sería imposible, porque la virginidad es maravillosa, pero quitando la de la Virgen Santísima por una excepcionalidad total, la virginidad no procrea, procrea en los matrimonios. Quiero insistir en que todo es necesario y se puede vivir santamente, y es una auténtica, volvemos a San José María, con qué énfasis hablaba de la vocación al matrimonio. Es cierto, es una auténtica vocación que hoy en día más que nunca requiere ser mimada al máximo y vivida con una intensidad heroica, puesto que la santidad, al fin y al cabo, es una forma de heroicidad. Así es. Carlos, tienes un don, y es que cada vez que hablas, de cada frase te preguntaría cosas, porque sacas temas todos interesantísimos, pero esto nos obligaría a estar hasta la cena de Nochebuena hablando, porque la verdad es que sacas muchísimos temas que son trascendentales. Me voy quedando con algunos, no porque sean más importantes que otros, sino porque, bueno, me nace hacer un poco de hincapié en alguno. Hablabas ahora, entre otras muchas cosas interesantes, de aquella declaración realizada en época de Pío IX, como has dicho también, ¿no? de la infalibilidad papal. Has dado una idea muy interesante, ¿no? Tú ahora empiezas a intuir que quizá no estaban tan errados los que se oponían a ello. Estamos en un debate actualmente que esa duda la lleva arriba de la pirámide de todo lo que está sucediendo, porque, claro, ¿cuánta gente, incluso ya dentro de los debates que hay y que tenemos, que sería muy extenso meternos ahí, lo dejaremos para otro programa, sobre los papas anteriores al concilio, los papas posteriores al concilio, pero bueno, quedándonos simplemente en los últimos 5, 10, 15, 20 años y en lo que han visto la gran mayoría de católicos que hoy tienen una edad relativamente mediana, cuando hablan de el papel que jugó Juan Pablo II, Benedicto XVI, a diferencia del papel que está jugando Bergoglio, y piensan, criticáis ahora la papolatría con Bergoglio y no la criticabais con Juan Pablo II, con Benedicto XVI. Pero es que, claro, el tema está en lo que tú has planteado. El tema de darle un papel excesivamente relevante al Papa fuera de ese puzzle católico que tú también has mostrado, ha estado siempre ahí. Es decir, ya había una papolatría excesiva con Benedicto XVI, con Juan Pablo II, pero el problema no es ese, es el que tú has marcado. Es que cuando se te sienta en la silla de Pedro un tío que está tarado, es cuando de verdad te das cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, no es que la papolatría haya empezado con Bergoglio, es que con Bergoglio a la papolatría se le suma el que estamos haciendo apología de la herejía, de la barbaridad, de la constante enemistad contra cualquier cosa católica, y ahí es donde el problema nos ha saltado, como digamos, a la cara, ¿no? Clarísimamente. ¿No lo ves así, Carlos? Sí, pienso, cuando analizo lo que ocurre, siempre hay que pensar. Bien, el Señor, por un lado, permite esto, eso es un hecho. Segundo, entonces, y al permitirlo, el Señor, ¿qué quiere sacar de todo esto? Sí, por un lado están que, naturalmente, desde el punto y hora que los católicos somos los únicos que de verdad nos creemos que el hombre es libre, pues diríamos, bueno, Dios, que es fiel a su palabra, consiente esa libertad que con todas las consecuencias nos ha regalado. Sí, pero el Señor no la apunta sin hilo, claro que consiente.
pero el Señor hasta de lo peor saca bien. Omnium bonum, como decía San Pablo, todo sea para vuestro bien. ¿Qué está queriendo sacar de eso? Yo creo que nos está queriendo reconducir ese papel del papado que está totalmente desorbitado. Vamos a ver, ahondando un poco en ello, a ver, uno se puede encandilar con Juan Pablo II, como se encandilaron muchas generaciones, pero no tanto porque era el Papa, cuanto porque irradiaba ser un hombre de Dios. Un hombre, en primer lugar, que no era... A ver, la Iglesia no es una empresa humana, es una empresa divina. Entonces, no es como, vamos a ver, el BBVA, el Santander, pues en cada momento dependen totalmente de sus directivos. La Iglesia no. La Iglesia, esa Iglesia una, como decimos en el credo, que es la primera nota que tiene, una santa, católica, apostólica. Bueno, esa Iglesia una no es la Iglesia aquí y ahora. Es una Iglesia que lleva 21 siglos. Es decir, hay una unidad que no es la sincrónica, la unidad que se da en un tiempo, sino la diacrónica, una unidad que se da con toda la Iglesia de todos los tiempos. Estamos o tenemos que estar en unidad, con la Iglesia triunfante que ya está en el cielo, con la Iglesia purgante que todavía se está purificando y con la Iglesia militante. Si la Iglesia militante en un determinado momento está desdiciendo y traicionando esa unidad diacrónica, sencillamente ha dejado de ser Iglesia. Si un Papa cree que está por encima de su misión, que no deja ser otra que ser custodio del depósito de la fe, custodio de la moral, custodio también, aunque en menor modo, puesto que eso sí puede ser cambiante, de las costumbres, pero especialmente del depósito de la fe. Y en segundo lugar, la personificación en cada momento de la unidad de la Iglesia. El Papa, hay que plantearse, si no hace eso, hay que plantearse que de verdad sea Papa. Es decir, está claro, vamos a ver, uno ve mira, un perro, pero resulta que no ladra, vaya, como un gato. Vamos a ver, pues habrá que pensar, pues es que a lo mejor aunque parezca perro, no es perro, es otra cosa. Entonces, tenemos que fiar, es decir, el Papa para nada es o puede ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Vuelvo a Gregorio Magno, es el siervo de los siervos de Dios. Y si no sirve esa función fundamental, que es defender incluso con su vida la pureza de la fe y de la moral, no sirve para nada y personalmente tengo que considerar que es un impostor. Por muchos argumentos jurídicos que le puedan estar manteniendo en un determinado puesto. No me sirve. Es decir, el Señor lo dice clarísimamente, por los frutos los conoceréis. Lo he dicho muchas veces en los blogs. Si yo me acerco a un árbol, que estoy convencido de que es, por todos los aspectos externos, una higuera, tiene forma de higuera, corteza de higuera, hojas de higuera, pero resulta que el fruto que cojo es una manzana. Tengo que concluir que no era una higuera. No era una higuera. Bien, cada uno que saque las consecuencias que debe de todo esto. Es decir, el Señor, cuando le preguntan los discípulos de Juan, ¿quién es? Pues mirad, tienes que decir, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Pues esa es la prueba del algodón con cualquier papa. Si verdaderamente no está custodiando iota unum, hasta la última tilde, hasta la última coma de lo que es esencial de la fe católica, no es papa. Ya está, yo lo tengo clarísimo y personalmente
paso de cualquier persona. Os confieso que hace mucho tiempo que no leo absolutamente nada de lo que dice Bergoglio. Nada, no me interesa. Sé que está en otra onda, que desde luego no es la onda católica. Es otra historia, está sirviendo otros intereses y tiene una fe con minúsculas que nada tiene que ver con la fe con mayúsculas que dejó el Señor, que propagaron los apóstoles, que siguieron los padres apostólicos, que continuaron todos los grandes padres de la Iglesia y todos los apóstoles, que a lo largo de 2000 años, incansablemente muchas veces, pagando con su propia vida, han enseñado con oportunidad y sin ella, como decía San Pablo. Así es, Carlos. Iba tomando notas de las cosas que decías, pero insisto una vez más que cada una de ellas nos daría para otro programa, ¿eh? Yo creo que te voy a emplazar aquí delante de todos a que nos sigamos viendo en otras ocasiones, porque me abres una cantidad de temas que son importantísimos y muy bellos de tratar. Decías una cosa, tú no lees nada de Bergoglio, no le sigues. Realmente te entiendo perfectamente. Es decir, yo sí que Bergoglio, y lo hago porque, como tú decías, cada uno pues tiene una vocación dentro de la Iglesia. Ahora mismo la mía es denunciar las barbaridades que dice para abrir ojos, ¿no?, a la gente, para abrir ojos a la gente y para decirles que se alejen de este falso pastor. Por lo tanto, entiendo perfectamente que no lo leas. De hecho, yo más de un vídeo, más de un artículo he publicado diciendo: no sigan a Bergoglio, no lo sigan. No se puede seguir a Bergoglio sin peligro de alejarse de la fe de Cristo. En eso tienes toda la razón. Has dicho una cosa además de la unidad diacrónica de la Iglesia a lo largo de la historia, pero es que, claro, Carlos, ha habido muchos papas malos. Habría que hacer un elenco de cuáles han sido los peores papas de la historia. Y tú, que eres un gran conocedor de la historia, podemos hacer un día un programa sobre eso. Sería curioso hablar sobre qué papas han sido buenos, han sido malos. Podríamos hablar largo y tendido, pero es que por pendencieros, mujeriegos, corruptos o casquivanos que hayan sido, jamás han tocado una coma del depósito de la fe. Y ese es el tema que diferencia enormemente a Bergoglio de los demás. Porque, claro, aquí estamos tú y yo, que tenemos una recua de pecados a nuestras espaldas. Y, claro, se entiende que cualquier papa, ser humano, tenga sus pecados, sus fallos y haya sido más digno o menos digno a nivel personal, pero es que no han tocado la doctrina de la fe. Y es tan sencillo como lo que tú has dicho. No es la única función del Papa coger íntegro el depositum fidei y, como lo recibe, trasladárselo a su sucesor. Vamos a ver, efectivamente el elemento absolutamente nuevo en la Iglesia, en la historia milenaria de la Iglesia, es ese. Y eso está conectado precisamente con el tema del pecado. Lo digo muchas veces. El pecado siempre ha existido, siempre existirá. Decía Chesterton que era el dogma más fácil de creer, la caída de nuestros padres. Todos sabemos hasta qué punto tenemos eso que llaman los teólogos el fomes peccati, que es esa inclinación a caer en tantas y tantas y tantas cosas que a veces hasta nosotros mismos no nos reconocemos en las tentaciones que nos pueden surgir. Ese fomes peccati está ahí, igual que está también, por contra, esa atracción hacia lo trascendente, que también tendríamos que hablar en algún programa, porque yo creo que hemos llegado a un momento en que para evangelizar hay que empezar por un análisis antropológico profundo, profundísimo. Hemos llegado a un momento en que la mayoría de nuestros hermanos no saben nada de nada, pero la crisis católica, la crisis espiritual de Occidente, va de la mano de la crisis metafísica de Occidente. Es decir, Occidente, que está constituido por la filosofía griega y por el judeocristianismo, no es una casualidad
que tanto la una como el otro se hayan olvidado y la gente sea verdaderamente analfabeta en esas dos cuestiones fundamentales que nos hacen, que nos han hecho como tal Occidente. Mira, te voy a contar, sabes que soy un hombre muy de anécdotas. Lo cual me encanta, todo se ha dicho. Siendo un adolescente, vi una entrevista que hicieron a un exiliado de la época que era un gran intelectual. Yo no comulgaba con él en muchas cosas, pero que me acabé que era una mente preclara. Salvador de Madariaga. Su apellido no era como el del cardenal, era Madariaga. Salvador de Madariaga estaba exiliado creo que en Ginebra, en Suiza, y le hacen una entrevista, fue muy bonita, la verdad, era un hombre ya muy mayor, creo que había tenido una maduración espléndida en ese exilio, y cuando al final de la pregunta de la entrevista le dicen, don Salvador, ¿qué mensaje daría usted a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, después de una vida vivida con tanta plenitud y en permanente búsqueda y pensamiento? La contestación fue lapidaria, a mí me dejó con los ojos a cuadros, como suele decirse, y visto lo que ha pasado, profética, porque de hecho lo que él recomendaba es justo lo que no hemos hecho. Él decía, jóvenes, no volváis a envenenar a Sócrates. Jóvenes, no volváis a crucificar a Cristo. Sí, hemos envenenado del peor modo, que es el olvido, al uno y hemos crucificado al otro, también olvidándole. La gente no tiene ni puñetera idea ni de lo que es pensar, metafísicamente hablando, como dijo el gallo a Ortega y Gasset cuando le dijo que era metafísico, hay gente para todo. Ni por supuesto religiosamente, el Señor es un verdadero desconocido. Ahí creo un punto que es fundamental en el momento que estamos viviendo. Dicen, es de nuevo paganismo, no, es peor que el paganismo. Vicente, ¿me oyes? Perfectamente, ¿me oyes? Sí. Bien, mira, vamos a ver, el paganismo estaba lleno de horrores, el ser humano estaba muy perdido, no hay más que leer la espléndida crónica que hace en la ciudad de Dios San Agustín de las barbaridades que se había llegado, no hay más que leer el Satiricón de Petronio, en fin, muchos libros de la época escriben, pero dentro de toda aquella prostitución, de cara a Cristo estaban vírgenes. Y cuando les llega el cristianismo, lo reciben con tal virginidad. Algo absolutamente nuevo. Ahora, estamos en un momento totalmente distinto. Estamos resabiados. Nos está pasando, siempre hay que bucear en el Evangelio porque dentro de lo lacónico que es, no da puntadas sin hilo. Cuando nos cuenta que el Señor lo tuvo mal en Nazaret. ¿Por qué? En Nazaret decía, ¿pero qué nos va a enseñar este? El hijo del carpintero. Si conocemos a sus hermanos, ¿quién nos va a... Eso le está pasando a la sociedad moderna. ¿Pero qué nos va a decir ese Cristo, del cual al fin y al cabo el conocimiento que tiene es totalmente, aparte de escasísimo, deformado? Exacto. Deformado por una... Entonces es mucho más difícil romper esa animadversión, ese prejuicio, en el sentido literal de la palabra, contra el Señor. Yo cuando hablo con la gente, cuando me ponen mil pegas, les digo, mira, no miréis ni a iglesia, ni a papas, ni a monjas, ni a santos, ni a mí. Mirad al Señor. Conoced al Señor. Tratad al Señor. Enamoraos del Señor. Y luego hablamos. Así es, Carlos. Él es lo más puro, lo más santo.
algo que es imposible que sea eso que dicen los ateos, un constructo humano. No, no, no. Nos desborda. Era impensable que el hombre de su cabeza hubiera salido algo tan desbordante, tan envolvente por todos sitios. Se cumple ese salmo maravilloso que a mí me conmueve siempre que lo leo. ¿Cómo huiría de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí estás tú. Si voy hasta los confines de la tierra, hasta allí llega tu izquierda. Allí me agarra tu derecha. Vaya donde vaya, ahí estás tú. Hasta cuando estoy hundido en el pecado, ahí estás tú. Así es, Carlos. Bellísimas las palabras de Carlos, emocionantísimas y ciertas. Empezaba contándonos esa anécdota de la entrevista a Salvador Madariaga y qué cierta, yo no la conocía, pero qué cierta esa respuesta, ¿eh? Qué cierta esa respuesta de cómo hemos renunciado tanto a la filosofía, a la metafísica y a la fe, ¿no? A la vez hemos renunciado a nuestros orígenes, a lo que somos. En el fondo somos lo que tú has dicho, Roma, Grecia y la cruz. Esa es nuestra civilización a la que hemos dado absolutamente la espalda, creyendo saberlo todo y sobre todo no sabiendo nada y lo que sabemos sabiéndolo mal. Yo creo que lo has definido perfectamente, Carlos. A mí me gustaría, Vicente, me gustaría que en algún programa, precisamente un poco por eso, por pre-evangelizar, por poner cimientos, puesto que la gracia siempre necesita el cimiento de la naturaleza, incidiéramos en tal cosa. Es decir, el hombre occidental que nace precisamente en ese hacerse preguntas que ya hacían los presocráticos, preguntas, independientemente de que pudieran o no pudieran encontrar respuestas, era algo totalmente personalísimamente humano. El preguntarse, eso que tanto se ha trivializado del de dónde venimos, dónde vamos, tal cual, o que Chesterton cuenta con tanta gracia de que nunca se han encontrado enterramientos de monos ni de vacas, no, los enterramientos precisamente por ese sentido trascendente siempre han sido en cualquier civilización humana. ¿Por qué? Pues porque, como bien dice Cicerón, el hombre es un animal religioso. Entonces, sí que me gustaría, porque creo que hay que preparar ese cimiento de lo más intrínsecamente humano, como es ese hacerse preguntas, esa metafísica. De hecho, hoy en día es curioso que la gente, hay gente, no mucha, porque la mayoría está anestesiada por la técnica y por el ocio, pero la gente que todavía se hace preguntas, como no encuentran la filosofía de siempre, se van a buscar filosofías extrañas, a los sitios más recónditos, a la India, a China, tal. Sí, es que el hombre es un animal religioso y es un animal filosófico. Y cuando deja de filosofar y cuando deja de religarse al Ser Supremo, se hunde totalmente. Así es. Curiosamente, se dice que nuestra sociedad es muy inconformista. No, es al revés, es tremendamente conformista. La gente no quiere ver más allá de esto. Vivamos el momento, un poco lo que decía San Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y eso es el conformismo de los conformismos. Es pensar en una existencia que es cortísima y que queramos o no queramos, encima está tachonada de gravedad y de cosas malas, porque antes o después, lo he dicho muchas veces en los blogs, a todos nos espera la enfermedad, la vejez y la muerte. Eso no tiene que dar miedo, tiene que dar luz. Es a la luz de eso donde el hombre, que es el único animal
que es capaz de pensar en eso, precisamente tiene que aprovecharlo para reaccionar, para no dormirse, para anestesiarse. Ese gran pensador que fue y que recomiendo vivamente a todos que devoren sus libros. El francés Gustave Thibon lo dice: el hombre es un animal que, como todos, nace, crece, se desarrolla, vive, va a morir, pero lo sabe. Un perro, un gato, no sabe que va a morir, no sabe que va a morir. Tiene un instinto para rehuir la muerte, pero él no sabe, no se puede plantear, por eso no le puede pillar la depresión de pensar en un fin más o menos lejano, cercano. El hombre sí lo sabe. Eso conlleva una parte negativa, lógicamente, que es la que asusta, pero conlleva la parte positiva de que tiene que ser el espolón, el acicate, para que espabilemos, para que no nos confirmemos con esa calderilla que es la existencia presente, sino que pensemos en el gran tesoro que es la vida eterna. Qué maravilla, Carlos. Así es. Pues, evidentemente, seré yo quien te obligue casi, y me parece que también nuestros telespectadores, después de ver esta entrevista, a tener más programas, porque creo que hablar contigo nos va a ayudar mucho de muchos asuntos. Esta era una invitación a nuestro hermano Carlos a venir a este Café con Vicente y a tener una pequeña entrevista, pero como veis, es una persona muy, muy, muy formada y muy leída. Y eso es lo que hoy nos falta, católicos. Eso es lo que hoy nos falta. Carlos, como en esta entrevista estamos dando unos pequeños apuntes de cada uno de los temas que yo quería plantearte, voy a hacerte unas cuantas preguntas y las comentamos de forma breve. ¿Cómo vives tú la abominación en que se encuentra la Iglesia hoy? ¿Y cuándo y cómo tomaste conciencia de esa abominación actual? Bueno, vamos a ver, creo que desde que tengo uso de razón me he dado cuenta de que había cosas que no marchaban. Probablemente voy a decir alguna cosa ahora que algunos de nuestros más asiduos oyentes, lectores, a lo mejor no les gusta. A ver, me pasé la vida siendo un crítico de Pablo VI. Curiosamente, cuando murió Pablo VI, en gran medida, y esto va a chirriar mucho, le descubrí. ¿Y qué quiero decir con que le descubrí? Creo que si hay un caso contemporáneo y claro de lo que es ese morir para uno y nacer para el Señor, ese fue Pablo VI. Pablo VI fue un hombre tremendamente progresista, con una cultura muy, 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 muy progresista, que, por ejemplo, por no ponernos un ejemplo, estaba convencido de la licitud de los medios anticonceptivos y que, sin embargo, en un pontificado también muy borrascoso, en el que, no obstante, creo que recondujo lo que se podía reconducir del Vaticano II, porque menudo empanada le dejó Juan XXIII, con todo en pie de guerra. Él supo ir haciendo que Montini muriera y que naciera Pablo VI. La Humane Vitae creo que es uno de los documentos más impresionantes de toda la historia de la Iglesia. Profético. Mató 2 pájaros de un tiro, porque él, desde el momento en que unió el acto unitivo con el acto procreador, estaba condenando de un lado el esterilizarle, pero de otro lado estaba condenando también la fecundación in vitro. Es decir, si es inmoral un acto unitivo cerrando las puertas a la procreación, por el mismo motivo es profundamente, incluso más inmoral todavía, crear vida humana sin acto en un laboratorio.
sin el acto unitivo. Eso, sobre todo en la segunda parte, era casi inconcebible en el momento en que se escribe la Humane Vitae. Digo que solamente por ese documento y por el credo del pueblo de Dios, que creo que había que desempolvarle y por activa y por pasiva recordarle, creo que tuvo además unos últimos años de un sufrimiento impresionante, comprobando que todo se le había ido de las manos. Hay gente que dice que eso, que quien defendemos eso defendemos lo que ellos llaman una teoría conspirativa. No, creo que no, nada de eso. Es decir, Pablo VI, que en todas cosas era listo como el hambre, se dio cuenta, entonces, pero se dio cuenta tarde. Ahí, leí a un cercanísimo colaborador que él decía que ya lo único que le quedaba era escribir sin parar y decir sin parar para que el día de mañana, cuando la gente buceara en esa época de la historia, dirían, pasarían muchas cosas, pero el Papa no cayó. Bien, entonces yo digo que lo enlazo con eso. Yo era muy crítico con Pablo VI porque naturalmente muchas cosas de él no me gustaban, sobre todo la política que tuvo de nombramientos episcopales en España no me gustaba. Creo que tenía ahí, pero claro, ahí estaba actuando lógicamente como hombre, como han actuado tantos papas. Él quería valorar el franquismo con los parámetros que él tenía, que eran los del fascismo de Mussolini, cuando no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, pues a España en concreto nos hizo un flaquísimo favor, aunque visto lo visto fue algo que ocurrió en toda la Iglesia, porque los nombramientos episcopales pues no pudieron ser peor. Pero es que eso siguió ocurriendo con Juan Pablo II y eso siguió ocurriendo con Benedicto XVI, porque yo, que tengo un amor enorme a Benedicto XVI, bendito sea Dios, qué nombramientos hizo, bendito sea Dios, qué nombramientos hizo. Entonces, bueno, pues creo que esa crisis está ahí. El mismo Benedicto XVI en algún libro habla de la Iglesia como de una comunidad sempre reformanda, siempre en reforma en lo que se puede reformar, naturalmente, que es el derecho eclesiástico, nunca jamás el derecho divino, que es el tema. Ahí es donde están engañándonos por todos los lados, vamos, blasfemando. No es que al Espíritu Santo hay que dejarle soplar. No, mire usted, no le cargue al Espíritu Santo lo que no es del Espíritu Santo. Eso es usted y de sus grupos, no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hablado muchas veces y ha hablado con una claridad meridiana, y precisamente si algo es propio del Señor es que, como dice el salmista, sus decretos son eternos. Es decir, las cosas fundamentales son eternas. Pueden variar. Vamos a veces he dicho, tío, naturalmente, cuando a final del siglo XIX una señora se subía un poco más el vestido y enseñaba el tobillo, podía estar incitando a pecar, porque ver un tobillo provocara una tentación tremenda. Lógicamente eso hoy en día no es. Entonces, ahora un pensamiento sobre el sexto mandamiento malo esté provocado por un tobillo o por otra cosa, que es malo, lo provoque lo que lo provoque. Por tanto, quiero decir, hay cosas que efectivamente son como el centro, el núcleo, que es lo que no cambia, y una serie de circunstancias que sí que, al ser cambiantes, en un modo u otro, pueden modular el núcleo, pero el núcleo tiene que seguir siendo y seguirá siendo, con más gente, con menos gente, el mismo. Entonces, ¿yo qué recomiendo a la gente? Pues que nuestras catacumbas actuales no están bajo tierra. Nuestras catacumbas están en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, eso sí, diferenciando muchísimo tradición con mayúsculas
de tradiciones con minúscula que pueden ser muy bellas y hasta muy convenientes, pero no pertenecen al depósito de la revelación. Y por supuesto, pues son los viejos catecismos en los maravillosos libros escritos a lo largo de los siglos por grandes maestros y por grandes maestras, por supuesto en los padres. ¿Cómo no incidir en los padres? El cardenal Newman se enamora del catolicismo leyendo a los padres. Se da cuenta leyendo a los padres que los padres de los primeros siglos continuaban vivos en la Iglesia Católica Romana del siglo XIX, que él fue la que conoció. Esas son nuestras catacumbas. Y que ladren los demás lo que quieran, o que lleven tiaras. Así es, Carlos. Así es, y comparto plenamente lo que dices, porque es la necesidad que tanto nos surge en este momento. Carlos, en relación al momento que vivimos en la Iglesia y también al momento personal que vivimos cada uno, donde nosotros nos hemos justamente encontrado en nuestros caminos, donde el Señor ha querido que nos cruzáramos, que es en toda esta lucha, en todo este proyecto que llevamos humildemente adelante, te voy a hacer ya unas últimas preguntas para acabar este café, más de índole personal o de ir por casa. Dispara. ¿Cómo te ayuda a ti? Si es que en algo te ayuda, aunque creo sinceramente que tú no lo necesitas, porque evidentemente tu bagaje espiritual y formativo es inmenso, pero ¿cómo te ayuda a ti como seguidor, como uno más, el portal Adoración y Liberación? Vamos a ver, si algo hay que puede hacer daño al hombre es sentirse solo. El hombre es social, constitutivamente social, y aunque efectivamente el Señor lo es todo, dice San Agustín, que quien tiene a Dios no conoce la soledad aunque esté solo, pero también necesita sentirse unido con sus hermanos. Adoración y Liberación, como otros canales que afortunadamente están surgiendo como setas, es absolutamente reconfortante. Es saber que hay otras personas con las que se tiene esa comunión en el sentido pleno de la palabra. Creemos en lo fundamental, esperamos en lo fundamental, amamos con todas nuestras fuerzas lo fundamental y sobre todo esperamos una eternidad para vivir todo eso que creemos, que esperamos y que amamos. Así es, Carlos. ¿Crees entonces, como creo yo, y como les digo muchas veces a gente que me pregunta, oye, pero ¿por qué hacéis esta lucha? ¿Por qué os esforzáis? ¿Crees entonces, como digo yo, que estamos humildemente intentando, y si no es así, debiéramos de hacérnoslo ver, acompañar a tanta gente que en todo el planeta, en estos momentos de confusión, dice, es que yo voy a mi familia, voy a mi parroquia, voy a mi cura, es que no entienden, es que no me entienden, es que estoy solo? ¿Crees que ese papel es importante, verdad, Carlos? Yo lo veo así. Vamos a ver, claro que sí, que es importante. El Señor vino para algo, y para algo es para enseñarnos, pues precisamente quién es y revelarnos, con mayúsculas, algo o mucho de la vida divina. A ver, yo quizá no sea en determinados casos tan fatalista a la hora de pensar que mucha gente por culpa de lo que esté pasando se vaya a condenar. Yo creo que el Señor está suficientemente por encima de todo. Creo que además el pecado, para que haya pecado, tiene que haber perfecto conocimiento y perfecta voluntad. La mayoría de la gente no tiene, ni tiene conocimiento, ni tiene voluntad, ni tiene nada. Están absolutamente anestesiados sin darse cuenta de nada. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es que el Señor, siempre tenemos que volver a Él, nos diga que dentro del cielo hay también gradaciones. Quien enseñe o quien niegue un precepto mío por mayor o menor, va a ser mayor o va a ser menor en el reino de los cielos.
Entonces, dejando aparte la soteriología, que al fin y al cabo es propia del Señor, y que es por lo que nosotros podemos hablar de las condiciones objetivas, pero nunca de las subjetivas, que es el motivo lógico último por el que tiene que haber un juicio personal y un juicio universal. Porque las intenciones, ya siempre la Iglesia nos enseña que las intenciones ni siquiera la Iglesia puede juzgar. Bien, dejado eso aparte, sí que es verdad que tenemos la obligación de contarles a nuestros hermanos la totalidad del mensaje del Señor. Entre otras cosas, porque ya desde aquí les vamos a hacer más felices. La gente no se da cuenta de algo. No es que se estén jugando la vida eterna, que se lo están jugando. Se están jugando la vida terrena. Madre Angélica incidía mucho en eso, en la cantidad de personas rotas ya aquí y ahora. Ella, con su gracejo, ponía un ejemplo maravilloso. Decía, ¿quién compraría un televisor, una lavadora? Y en lugar de leerse por lo menos lo básico de las instrucciones, del manual de instrucciones que viene, o no lo leería, o leyéndolo haría lo contrario. Bien, decía, nuestro fabricante es el Señor. Los 10 mandamientos son el libro de instrucciones de cómo funcionamos. Que nadie venga diciendo, luego llorando, si se ha roto por no seguir ese libro. Mucha gente se rompe hoy en día porque especialmente los que más obligación tienen de recordarnos esas instrucciones básicas, no lo hacen. Es decir, si me lo permitís, el infierno está empezando aquí, lo está viviendo mucha gente aquí, se está destrozando aquí. El Señor no quiere eso, el Señor quiere nuestra felicidad ya desde aquí. Por supuesto, con los muchos puntos de sufrimiento que al fin y al cabo nos sirven de purificación, pero con la inmensa paz y acogida y alegría. ¿Cuántas veces cuando veo, yo además que soy sanitario, tanta gente destrozada por enfermedades, y lo digo y comparo en cómo se vive cuando se tiene fe y cuando no se tiene fe. Es decir, ya no solo es la vida eterna, se les está hurtando a nuestra gente la propia vida terrenal. No es casualidad que en los países más supuestamente desarrollados, al menos tecnológicamente, el índice de suicidios y cada vez en edades más jóvenes esté creciendo imparablemente. Vamos a ver, egoístamente hablando, necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Creo que precisamente el hombre, el relacionarse con Dios, nace de una necesidad. Luego hay unos cuantos que son los que llegan a la santidad que ya incluso llegan a quererle más allá de esa necesidad que tienen. Pero es cierto, cuenta una anécdota muy graciosa Vittorio Messori sobre el tema. Dice que el cardenal Richelieu padecía terribles jaquecas. Y él decía, bueno, que realmente creía en Dios porque cuando tenía esas jaquecas tan tremendas, recurría a él y se aliviaba. Y entonces concluía Vittorio Messori con mucha gracia. Es decir, que el cardenal Richelieu, si hubiera vivido en la época de la aspirina, habría podido prescindir perfectamente de Dios. Necesitamos al Señor y Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que mientras que su amor es el único verdadero, porque es el amor totalmente altruista, puesto que Él sí que no nos necesita para nada, nosotros le necesitamos. Es un amor que empieza siendo interesado, pero que si se cultiva, acaba siendo todo lo contrario. Y ahí volvemos a la gran doctora. Dadme guerra, dadme paz, dadme muerte, dadme vida, dadme cielo, dadme infierno. Llega a decir que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dice la Santa Doctora.
Bueno, para llegar a ese enamoramiento tan maravilloso, como cuenta también Charles Péguy de San Luis Rey de Francia. En una ocasión estaba hablando con sus pares, era la época en que la peste hacía estragos, y bueno, una conversación totalmente de amigos, no entre el rey y los pares. Y uno de los pares, al que además el rey quería mucho, pues abre su corazón y dice que tiene tal terror a la peste que si él le dicen que cometiendo un pecado mortal se libra de la peste, lo cometería. San Luis, con un tacto y con un cariño infinito, llevó a su padre a comprender que estaba diciendo una locura, puesto que la peste le podía quitar la vida terrena, pero el pecado mortal le podía quitar la vida eterna. Bueno, todas esas cosas, claro, y Charles Péguy, hay que estar muy enamorado del Señor para llegar a ese extremo y que encima, paradójicamente, el propio rey acababa muriendo de peste en Así, uno de los carceos. así es, Carlos. Qué maravilla escucharte, Carlos. La verdad es que es un regalo del Señor tenerte aquí. Lo están ustedes viendo. Pasaríamos horas hablando con Carlos. Carlos, vamos a ir ya concluyendo esta entrevista y lo hago con disgusto, ¿eh? Te lo digo porque, bueno, creo que llevamos aproximadamente 1 hora y 40 minutos o por ahí de entrevista y 1 hora y media o algo así. Y a mí se me ha pasado como en 10 minutos porque da gozo escuchar cómo hablas de Dios y de los hombres, cómo hablas de la fe y de la humanidad, cómo hablas del amor de Dios y del amor a los hombres, ¿no? Cómo aterrizas la fe también en las necesidades del ser humano. Yo, Carlos, igual que tú, tengo gente a la que quiero mucho que se dice agnóstica, ¿eh? Que dice, bueno, aparte de todos los prejuicios que evidentemente tú también has nombrado antes y que les impiden tener esa preevangelización tan necesaria y que ponen un muro delante, que los curas, la iglesia, aparte de eso, pues que no creen en Dios, no saben si creen, buscan, porque en el fondo buscan, acaban diciendo al final, cuando hablas con ellos de una forma íntima, que sí que algo hay, o que sí, que algo tiene que haber, pero rechazan llamarse creyentes. En definitiva, los más guerreros se llaman ateos y hacen el ateísmo militante, pero luego hay mucho agnóstico. A una persona querida, de verdad, ¿qué le dirías tú cuando te dice que quieres ser agnóstico, que es una decisión, o que quieres ser ateo, que es una decisión, y tú que tanto la quieres, quisieras transmitirle ese enorme regalo, ese tesoro tan grande que tienes? ¿Qué le dirías tú, Carlos? Ayúdame, ¿qué les digo? Pues primero que no sofoquen la búsqueda y sobre todo que no sofoquen el asombro. El asombro fue el que llevó a filosofar y el asombro es el que lleva a religarse. Cuando uno está a solas consigo mismo, si no piensa idioteces, si no se distrae con las tecnologías, acaba haciéndose preguntas de muchísimo calado. Primero, incidir en eso. Y segundo, por parte tuya y por parte de tal, rezar y rezar. La fe, no lo olvidemos nunca, no es una decisión cuanto un don del Espíritu Santo. El Señor, también en el Evangelio lo vemos. En una ocasión se le acerca un padre para pedir algo para su hijo. No tenía mucha fe y el Señor le dice, si puedes, el Señor le corrige, todo es posible para el que cree y le arranca la fe. Creo, Señor, cúrame a mi hijo. El Señor cuenta con eso. Cuenta con que efectivamente somos racionales, con que hay muchas cosas que tiran de nosotros en dirección contraria, pero en cualquier caso hay que tener muy presente algo.
dando una respuesta religiosa o no dándola, estamos instalados en el misterio con mayúsculas. La existencia es un misterio. Este estar aquí y ahora, ¿pero qué es esto? ¿Qué es este estar aquí y ahora? No es que en un momento explotó, ¿qué explotó? Algo ha habido siempre. El propio marxismo habla de una materia eterna, materia que, por cierto, la nueva física cada vez está volatilizando más. Algo ha existido siempre. La diferencia, creo, por lo menos la diferencia católica, dice Chesterton que la Iglesia al final se había quedado como la gran valedora de la libertad. Bien, de la libertad y de la inteligencia. Lo propio del católico, del judío cristiano, es decir que en el principio esa eternidad que absurda, amorfa, que no saben ni cómo representarse, es una eternidad inteligente. En el principio, dice San Juan, en el principio era el verbo. Bien, eso en filosofía hay que decirlo, en el principio estaba la inteligencia. La inteligencia, ser absolutamente todopoderoso, que es el que sostiene todo esto, en lo que, por decirlo con Pablo, vivimos, nos movemos y existimos. A quien no le llegue la fe, por lo menos que tiemble ante eso, ante ese misterio. Cuando el gran filósofo francés Jean Guitton, a sus casi 100 años, escribe su testamento filosófico, delicioso, también os lo aconsejo a todos, porque es una verdadera maravilla, una lección magistral. Él acaba diciendo que al final hay que decidirse, y estaríamos un poco en la apuesta de Pascal, entre el misterio y el absurdo. Yo casi le corregiría porque le diría, maestro, es que el absurdo sigue siendo misterio. Sigue siendo misterio. El que nuestra razón no lo comprenda es precisamente la constatación de que los ateos militantes yerran al decir que la religión es un constructo humano. Si la religión entrara en nuestras cabezas, sería producto del hombre. Pero no, nos desborda por todos sitios. Vuelvo a decir, es envolvente. Estamos en ella. Así es. Qué grande que eres, Carlos. La verdad es que es una delicia lo que nos estás contando. Yo te voy a asaltar aquí públicamente y te voy a, delante de toda la audiencia, pedir que nos sigas acompañando en más encuentros, porque así, a bote pronto, estaba yo anotando temas que has sacado y sobre los que me gustaría charlar contigo. Estaba anotando hablar de Chesterton, cuántas cosas tendríamos que aprender. Has nombrado también, hemos hablado tú y yo muchas veces de Santo Tomás Moro, los santos laicos a los que tú tanto amor profesas y todas sus enseñanzas. Hablabas de esa necesaria, la preevangelización, el formarnos en todo lo que conforma el espíritu de Occidente y lo que nosotros somos también junto con la cruz de Cristo. Has nombrado a Jaume Litton, a Gustave Thibant, hemos hablado de Newman, los padres, nuestros padres de los primeros siglos, los santos, bueno, es que son temas que nos darían para escucharte durante mucho tiempo. ¿Nos acompañarás en otros programas, Carlos, y podremos desarrollarlos? Naturalmente que sí, con la gracia de Dios y para gloria suya. Qué maravilla eso. Voy a matizar, para gloria suya y para intentar trabajar en la felicidad de sus hijos. Qué maravilla. Que lo triste, al Señor ni le quitamos ni le ponemos. Ha existido siempre sin nosotros, puede existir siempre, de hecho, va a existir siempre sin nosotros. Pero no hagamos que se aborte ese sueño del Señor, de hacernos hijos suyos para vivir eternamente con Él. Así es, y en todo momento, ya te lo he notado antes, en todo momento de esta charla tan maravillosa hemos podido notar
tu profunda fe en Dios, pero también tu profundo amor a los hombres y tu preocupación porque esta buena noticia llegue a todos. Carlos, tú eres un enamorado, como no podía ser de otra forma, de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Si mueves un poco la cabeza, podrán ver esa imagen bellísima que tienes detrás de ti, de nuestra Madre. ¿Qué imagen es? Cuéntanos, qué bella que es. Vamos a ver, yo que soy un enamorado de Sevilla, rezo diariamente en el rosario a más de 60 dolorosas sevillanas. Cada una para mí representa el álbum familiar de Nuestra Señora. En unas la veo pues que me transmite ternura, en otras dolor, en otras aceptación. Bien, eso me llevó a querer tener alguna imagen. Yo que siempre he tenido la casa llena de imágenes de la Virgen, porque volviendo a San José María, no me sobra ninguna imagen de Nuestra Señora, todas son bien recibidas. Pues me llevó a querer tener una imagen de estilo sevillano, andaluz, como queramos decirlo. Entonces, pues se la encargué a un escultor andaluz y me hizo esta maravilla, que además pues tiene un altar en el que, según el tiempo, aquí si os dais cuenta, está todavía de Inmaculada. Y bueno, según el tiempo, pues está, bueno, pues lógicamente en noviembre ha estado de luto, la ponen los sevillanos, en Cuaresma pues está demorado, en Pascua está exuberante, etcétera, Maravilla. etcétera. Qué maravilla. Con el amor con que un católico trata a María, se conoce el amor que le tiene a Dios. Qué maravilla. A pesar de las barbaridades que el hombre este que ocupa la silla de Pedro hace y dice contra nuestra madre, nosotros siempre estaremos ahí. A Jesús por María siempre. Y eso es otro de los rasgos que define a nuestro querido hermano Carlos, que es tremendamente mariano, como cualquier buen católico. Carlos, estamos a punto de acabar. Te voy a hacer un pequeño juego. Tú que eres muy rápido de mente, seguro que vas a sorprendernos. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices una palabra que te evoca lo que yo te he dicho. Lo primero que te venga a la cabeza. ¿Te parece? Estupendo. Venga, así, como dicen los de el psicoanálisis, lo que salga de dentro de ti es lo que llevas en el corazón. Venga, empezamos. Bergoglio. El peón del nuevo orden mundial. La Virgen María. Madre. Pío X. Un profeta que se dio cuenta de que todas las herejías de todos los tiempos estaban en pie porque estaban tratando de hacer la barbaridad de las barbaridades, que es racionalizar lo que por sí, como decíamos antes, es totalmente, no es porque sea irracional, es porque es suprarracional. Los misterios no se pueden... y realmente... Perdona que me explaye, pero es que las herejías siempre han sido eso. Es decir, Arrio, por ejemplo, ¿qué hace Arrio? Claro, él para intentar eludir la grandeza de la encarnación, bueno, no, claro, es que un hombre importantísimo, Cristo tal cual, como mucho hijo adoptivo, pero no es Dios. Y así un poco con todas las herejías han ido en ese sentido de tratar de meter en nuestra cabeza el misterio. Con lo cual es disolver la religión. Oye, has hecho una explicación deliciosa, pero has hecho trampa, ¿eh? Porque era una palabra. Muy bien, Carlos. España. La patria. Chesterton. Uno de mis grandes puntales de pensamiento. San Pablo. No me llevo demasiado bien con él, pero reconozco que es un crack. Opus Dei. En gran parte, dirección espiritual. Benedicto XVI. Teología con mayúsculas.
Poesía. Sentimiento sublimado. Cristo. El Señor. Pablo VI. Qué difícil lo tengo. Te dejo 2 palabras en vez de una. A ver, no, sí, no, pero lo voy a decir. Lo voy a decir. Mi gran compañero de guardias. Cuando en las guardias tengo que enfrentarme a peticiones que por supuesto no atiendo, siempre quien está ahí, a quien me encomiendo, es a él. Él que fue el gran defensor de la vida. Juan 23. Un gordo tipo Santa Claus. No me... Juan Pablo II. Pues una gran esperanza finalmente frustrada. Y por último, Pío XII. Perdón, sí. Perdón, tengo que decir frustrada para mí. Reconozco que Dios no da puntada sin hilo y muchos jóvenes, gracias a él, sí que volvieron a conocerlo. El Señor saca bien de todo. A mí cosas como la de Asís me dolieron mucho y no lo puedo olvidar. Claro. Y por último, Pío XII. Bueno, pues Pío XII sobre todo, pues magisterio. Muy bien, Carlos. Un gran maestro. Muy bien, Carlos. Tú eres un gran maestro también. Y por cierto, toda esta historia nuestra común, tan maravillosa, de fraternidad, de hermandad, de trabajo en común, de cariño, empezó con la poesía. Yo te conocí así, haciendo unos comentarios en verso que a mí, francamente, me dejaban sobrecogido. Es Navidad. ¿Nos regalarías un breve poema, Carlos? Bueno, pues como siempre tenemos que estar cimentados en la verdad, aclarar que por supuesto no es una improvisación, ya me lo anunciaste ayer y sobre la marcha he escrito, porque yo además si no me quedo con ello. Sí que he escrito unos versos que os regalo a todos, especialmente al Niño Dios. Venga. Eso sí, me vais a perdonar si en algún momento se me quiebra la voz, porque soy muy emotivo a la hora. Entonces, bueno, a ver qué sale. No te lo vamos a perdonar, te lo vamos a agradecer, porque sentimos en esta entrevista en cada momento el profundo amor a Dios y la emoción que para ti eso produce. Yo, Carlos, me vas a permitir que por primera vez en la historia de estos programas no cierre el programa, lo vas a cerrar tú. Yo no quiero, después de ese poema que nos vas a regalar, decir absolutamente nada. Así que si me permites medio minuto, me despido de nuestros queridos amigos espectadores y ya les dejo contigo. Queridos hermanos de Adoración y Liberación, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. He de decir que para mí ha sido, y lo digo sin ningún tipo de remigo, la entrevista más emocionante que he realizado en este canal. Me ha emocionado profundamente tener a mi hermano Carlos aquí conmigo, escuchar el profundo amor que siente por Cristo, por la Virgen María y el profundo amor que siente por los hombres y aprender de su bagaje formativo, intelectual y de su gran corazón. Le invito, y él ha aceptado gustosamente, a seguir teniendo encuentros, así que seguiréis gozando, si Dios quiere, de su compañía. Y te doy, Carlos, muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado. Ha sido un encuentro maravilloso, de verdad. Dicho esto, les deseamos, como ya hemos hecho en estos días pasados por medio de ese vídeo que les hemos compartido, y hoy aprovechando que es el día de Nochebuena, que esta noche celebraremos en la Misa del Gallo la maravillosa venida de Cristo, la encarnación hecho hombre para salvarnos, para redimirnos, ese maravilloso misterio de la Navidad. Aprovechamos este programa desde Adoración y Liberación, Carlos, un servidor, todos los demás colaboradores, para desearles de todo corazón una feliz y sobre todo Santa Navidad. Que no les digan eso de felices fiestas. Esto no son unas fiestas. Esto es el misterio más grande de la historia. Este es el misterio de nuestra salvación y de nuestra redención. Por tanto, que sea una feliz y santa Navidad. Se lo deseamos de todo corazón
desde adoración y liberación. Y el broche de esta felicitación y de este programa y de esta despedida lo pone nuestro hermano Carlos. Carlos, todo tuyo. 2 apostillas. Primero, y no es falsa humildad. Somos hijos de la verdad y por tanto, vamos a ver, primero contar que al finalizar una conferencia impresionante, gustativa, contaba que se le acercó un joven emocionadísimo y casi le cogió de las solapas, le dijo: señor Tibón, todo lo que ha dicho es maravilloso, pero ¿en qué medida lo vive usted? Y Tibón le dijo: no se haga ilusiones, joven. Una mínima parte es lo que yo vivo. Les he contado lo que pienso, lo que sueño, lo que busco, pero mi vida deja mucho que desear al lado de todo eso. Eso por un lado. Por otro lado, decirte que hoy creo que te va a llegar un regalo en el que he puesto el alma y creo que te llegará a lo largo del día y que además creo que estará presidiendo todas estas nuestras entrevistas, ¿no? Yo me voy a permitir, y así te doy ya una pista, llamarla Nuestra Señora de la Adoración. Y bueno, dicho esto, voy a leer el... Bueno, Carlos, me acabas de dejar sobrecogido. No digo más. Me piden, divino niño, unos ripios navideños que arrojen tu dulce sueño poniendo en tu cuna, Armiño. Pues cuando solo un pesebre te sirve de dura cama, donde la paja y la rama más que acomodo dan fiebre, quiero en tu oído divino musitar mis toscos versos al ver tus mofletes tersos de rosa de palo fino, que es tanto lo que te quiero y lo que quiero quererte, que no me canso de verte, aun tan pobre y pordiosero. Y sí, pordiosero he dicho, pues es por Dios cuanto haces, y que hasta el cielo rechaces para bajar a este nicho. Pordiosero del amor, llegando hasta la locura de encarnarte para cura del hombre, siendo el Señor. Duerme, mi Dios infinito, reclinado en esas pajas, que ya presagien mortajas, azotes, clavos y gritos. Duerme y sueña con el hombre en esta tierra valiente que sostiene a tanta gente sin conocer aún tu nombre. Y en ese soñar, hermano, que tu poder tan divino haga al agua hacerse vino y haga al hombre ser tu hermano. Maravilloso, Carlos. Gracias de todo corazón. De todo corazón. Mis queridos hermanos, feliz Navidad. Duc in altum. Viva Cristo Rey. Christus natus et nobis. Amén.